insondables de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El apóstol Pablo ha hecho una exclamación en donde su énfasis es que la grandeza del Señor, que sus designios, su manera de ser, y pues es algo que nunca vamos a poder comprenderlo, alcanzarlo a plenitud, gloria a Dios. Pero pues aquello que no podamos comprender, alcanzar por nuestra limitación humana, hermanos, yo puedo asegurar que el Señor no nos va a requerir eso, no nos va a llamar a cuentas por eso. De lo que sí nos va el Señor a llamar a cuentas es de aquello que sí nos ha dejado bien claro y que nuestros sentidos pueden captarlo y que nuestra humanidad puede vivirlo, gloria a Dios. En ocasiones con dificultad, pero sí se puede, gloria a Dios, servir al Señor. El Salmo número 50, les dije, mis hermanos, versículo 10 en adelante. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Siéntense. Estamos nosotros explorando algunas de las muchas citas bíblicas que nos habla de la autosuficiencia de Dios, de su riqueza incalculable, gloria a Dios. Yo mencionaba en el culto pasado que este planeta, sí creo que fue en el culto pasado, que este planeta contiene muchas riquezas, hablando desde el punto de vista material, hablando desde el punto de vista humano, y a esa riqueza se está refiriendo el contexto de 3 versículos que acabamos de leer aquí en el Salmo número 50, en donde Dios hace alusión a estas cosas terrenales para dejar bien claro de que a Él le pertenece todo. Hasta cierto punto, la última expresión en el versículo 12, que termina con la expresión porque mío es el mundo y su plenitud, viene a conectar con lo que dice el versículo 1 del Salmo 24. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta afirmación bíblica, mis hermanos, debe ser una fuente de confianza, una fuente de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos confiando en este Dios acaudalado, y sabemos que Él ha prometido proveernos todo lo que nosotros necesitamos para llegar al cielo, entonces podemos estar nosotros confiados en que no nos va a hacer falta nada. Que si se trata de vestido, el Señor tiene muchas formas de proveernos el vestido. No propiamente haciéndonos llegar dinero para irnos a las tiendas a comprar un nuevecito, no. El Señor no se limita a una forma. Si el calzado es nuestra pues necesidad, el Señor puede de muchas maneras proveernos. Creo que ya les he platicado la anécdota que personalmente me tocó escuchar de un hermano, de un pastor allá en Sinaloa, México. Mi hermano y su esposa estaban
él estaba pastoreando una congregación allá en un rancho, en donde, pues a veces mis hermanos allá, la cuestión de la comida, del vestido, del calzado, en fin, de la economía es crítica, es raquítica. Mi hermano esta vez que ha ido para allá ha visto algo de eso, de alguna manera, que pues no muchas veces, bienvenido a este lugar, no siempre pues el Señor en su manera tan, vamos a usar esta palabra y no estamos de ninguna manera pues equivocándonos. En su manera misteriosa de obrar a veces el Señor le place pasarnos por momentos críticos en la vida, por momentos de escasez, pero nunca el Señor llega al grado de dejar perecer a un justo de hambre o en el desamparo. No, el rey David lo dijo por ahí en el Salmo número 37, versículo 25, si mal no recuerdo, aquí lo tengo muy cerca y creo que lo puedo leer. Salmo 37, 25. Fíjense nada más las palabras también consoladoras que tenemos aquí. Amén. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado. No permite el Señor que alguien que se identifica honestamente con Él llegue al extremo de andar mendigando pan, de andar pidiendo limosna en la calle. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de lo que venimos diciendo, que el Señor tiene todo tipo de provisión que necesitamos nosotros para la subsistencia, gloria a Dios, y que de alguna manera el Señor, en sus muchas maneras que tiene de obrar, de hacer las cosas, Él las hace llegar. La anécdota que yo les creo que ya se las he contado es el hermano que pasaron por una crisis en una ocasión. Dentro de las crisis fueron dos anécdotas que comentó él para pues transmitirnos palabras de ánimo, de aliento, de confianza en el Señor. Una de ellas fue en una ocasión, dice que se terminó el culto. Ya se terminó el culto y no tenía nada para cenar los hermanos. Ya terminó en la noche. Y pues de una manera comprensiva, tanto el uno como el otro, pues lo que hicieron fue ponerse a orar, conscientes de que no había ninguna tortilla, no había ni siquiera un sartén con un poco de frijol, de algo, para cenar. Se iban a acostar con hambre los hermanos. Y qué cosas, mis hermanos. Por ese rancho pasaba un autobús, un camión de pasajeros que su punto de salida es de la capital Culiacán y su punto de llegada es hasta la ciudad de Guamúchil vía costa, porque hay vía centro, hay vía carretera internacional México 15. Ahora ya hay una autopista por ahí también, pero este autobús que pasó por ahí no era su hora de salida. No era para esas horas en que pasó allí, él era para que ya hubiera llegado a su punto terminal, que era la ciudad de Guamúchil. Pero tuvo problemas en el camino que le retrasaron la ruta.
Pero lo que cuenta el hermano es que allá a la terminal de donde salió el autobús, el chofer recibió un hermano de ahí de la ciudad de Culiacán que le llevó un cartón de provisiones, un cartón de comida, de sopa, de enlatado, de galletas, de kilos de maseca, de harina, etcétera, bolsitas de frijol, de lentejas, un surtido. Le dijo: le encargo por favor que se lo deje de paso al hermano Eleazar, dice, está pastorando en el templo de hermanos que está allí en la ciudad, en el ejido Palmitas, dice, ahí se lo deja por favor de paso. Bueno, y tuvo problemas, parece ser mecánicos el autobús en el camino. La cuestión es que se le hizo tarde y llegó, pasó por ahí, preguntó allí en el poblado en dónde estaba la iglesia que pastoreaba el hermano Eleazar. Y ya ahí le dijeron: mire, por esta calle, ahí ya le dieron las señas. Y por ahí se fue el chofer del autobús. Y cuando ya los hermanos se disponían ya para acostarse a dormir, escucharon el ruido del autobús que se paró enfrente de ahí del templo, y ahí mismo por un ladito estaba la casa pastoral, la casita modestita, humilde ahí. Y pues no era normal que se parara un camión de pasaje a esas horas ahí. El hermano se asomó, ya vio que se bajó el chofer y que bajó un cartón y venía con el cartón, y el hermano abrió, dijo: pues ¿qué pasa? Dijo: usted es el hermano Eleazar Rodríguez. Sí. Mire, aquí le mandan este cartón de Culiacán, aquí me lo entregaron para que se lo dejara. Pues muchas gracias, que Dios le pague. Ya el hermano recibió el cartón, del chofer del autobús siguió su ruta, y ya el hermano metió el cartón, ya prendió la luz, ya vieron, estaba repleto de comida, mis hermanos. O sea, los hermanos lo que hicieron, pues dieron gloria a Dios, hasta lloraron, parece ser de gozo, y pues se pusieron a cenar. Pero con qué sencillez y facilidad es el Señor las cosas. La otra experiencia que tuvieron, iba a haber una reunión de pastores, no, perdón, iba a ser una reunión de hermanas allí en un pueblito que se llama Angostura. Y pues, regularmente en esas reuniones de hermanas, las hermanas tratan de ataviarse lo mejor que les es posible, ponerse el mejor vestido, la mejor cubierta, los mejores zapatos, quizá también, pero a la esposa de este hermano, la hermana Alma se llama, no tenía zapatos. La crisis estaba fuerte, lo que tenía era unas sandalias nada más. Y le dijo a su esposo: oye, pero yo no tengo zapatos, pues voy a ir en sandalias, me dijo. Pues vámonos, me dijo, mira, no te preocupes, el Señor va a proveer zapatos. Y esto que le dijo hizo pensar a la hermana que a lo mejor el hermano por ahí traía algún dinerito guardado y que no le quería decir, y que le quería dar alguna sorpresa llevándolo antes de asistir al culto de mujeres, y pensaba llevarle alguna zapatería para comprarle un par de zapatos, quizás. Pero no era nada de eso. Lo que el hermano le decía es que él esperaba que el Señor proveyera. Y ahí va, en una camionetita vieja que tenía el hermano, y antes de llegar a la cabecera municipal de Angostura, tomaron por un camino un atajo en donde había tierras de riego. Estaba una parcela que estaba preparada para que la regaran, y tenía ya sus bordos, su acondicionamiento. Iban los hermanos, y de pronto dice que la hermana vio
un par de zapatos sobre uno de un bordo de uno de los canales que estaban ahí, vio un par de zapatos y le dijo: mira, ahí está un par de zapatos, lo que yo necesito. Ay, dijo el hermano, pues mira, eso es lo que el Señor iba a proveer. Te dije que el Señor iba a proveer. Ahí están tus zapatos. Y ya se paró. Dijo: ve por ellos, agárralos. Quítate las sandalias que tienes y póntelos. Pero, y me van a quedar, le dijo. Oyes, le dijo, aquel que te hizo los pies, aquel que sabe qué tamaño tienes tus pies, es el que hizo esos zapatos, y él sabe exactamente el tamaño que tú ocupas. No lo dudes, ve y agárralos, te quedan. Y ya fue la hermana todavía dudando, los agarró, y sí, dijo, sí, son más o menos como mi pie, y ya, se los puso, sí me quedan, me dijo. Pues vámonos a la reunión de señora. La hermana ya iba más contenta, gloria a Dios. Me imagino que iba gozosa, pero ahora iba más. Iban llorando, creo, los hermanos, por esa provisión oportuna del Señor. ¿Por qué he contado yo estas anécdotas, mis hermanos? Es que con el Señor, pues ciertamente no llevamos promesa de que vamos a satisfacer caprichos, antojos. No. Pero sí llevamos la promesa fiel del Señor de que vamos a tener lo necesario para llegar al cielo. ¿Sí? Entonces, aquí está diciendo el salmista en el Salmo número 50 que el Señor es el dueño del mundo y de su plenitud. Pero acá vamos al libro de Deuteronomio. Es el capítulo 10, es más contundente todavía. Deuteronomio capítulo 10. Dice, versículo 14 solamente. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, gloria a Dios. Aquí Moisés les dice a los israelitas que van en esa trayectoria en el desierto de Egipto hacia Canaán. Y ellos llevaban el grande problema de la desconfianza en el Señor. Varias veces nosotros pudiéramos repasar algunas citas bíblicas en donde hacen salir a relieve esa falta de confianza en el Señor. Si ya la sed los estaba agobiando y no miraban un arroyo, un estanque, un oasis, rápido decían, el Señor nos falló. Dios nos va a dejar morir de sed aquí. Y ahí van con Moisés. Para esto nos trajiste a este desierto. Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¿No nos hubiera sido mejor habernos quedado allá en Egipto, cuando menos allá había tumbas? Y de esta manera y de muchas otras evidenciaban la desconfianza en la provisión de Dios. Y aquí Moisés le está diciendo, Dios es el dueño de los cielos. Y hace énfasis. Y los cielos de los cielos, vuelve a decir ahí. Porque este firmamento azul, hasta donde nuestra vista puede llegar, no puede pasar más allá. Cuando menos cuando es de día, en un día claro. Es el que la Biblia nos relata que es el primer cielo. Es como una gigantesca cortina desplegada de color azul bajito, en donde nuestra vista encuentra su marco de límite allí. Pero la palabra de Dios nos dice que hay dos cielos más.
nos dice que el último de ellos, que es el tercer cielo, es donde Dios tiene establecido su reino, su trono. Es en donde Dios, cantábamos una alabanza del himnario que dice: Jesús las mansiones ya nos preparó. Es allá exactamente donde están preparadas esas mansiones. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Dice, todos donde, y en cada uno de ellos hay un sinfín de cuerpos que valen una fortuna. Pues si nada más yo aquí en Bacavil, cuando voy así caminando, en ocasiones tengo prescripción médica de caminar, si es posible todos los días, veo que encima de los techos de muchas casas tienen unos paneles solares. Inclusive hay una escuela preparatoria ahí por la Marshall, en donde el estacionamiento le hicieron sombra, le hicieron unos como tejabanes de sombra, pero son paneles solares. Y esos paneles solares son para concentrar o acumular la energía que viene de los rayos del sol y mandarlos a una especie de acumulador gigante por ahí, de donde se está abasteciendo energía. Muchos dueños empresariales de compañías, muchas empresas que consumen enormes cantidades, miles de dólares de energía eléctrica, están optando por mejor una de dos: o poner paneles solares o poner esos gigantescos abanicos que generan electricidad, y con eso se están abasteciendo. Parece ser que el templo en donde yo, por la gracia misericordiosa de Dios, fui bautizado en Guamúchil, es bastante grande, y pues los hermanos ahí pagaron bastante dinero para pagar el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua principalmente, y parece ser que ya instalaron los paneles solares, y hasta donde estoy informado creo que ya está generando eso, y pues ya no hay por qué estar erogando dinero para pagar recibos de luz. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Solamente con eso. Hay una incalculable riqueza en el calor que el sol está emitiendo. Pero regularmente en estos cielos, la mayor parte de lo que contienen escapa a nuestro conocimiento. Es una riqueza incalculable. Pero aquí nada más en esta tierra, porque termina diciendo aquí Moisés, hablándole al pueblo de Israel, dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Como diciéndoles, si ustedes con poquito que aprendieran a confiar en Dios, no iban a estar con esa manera tan rebelde de desconfiar de Él. Si dice que la tierra y todas las cosas que hay en ella, si el problema es la sed, el Señor tiene muchas maneras de hacer que broten chorros de agua, aunque estemos en este desierto. Él no se limita, pues les dio agua de una peña. Si el problema es el hambre, Él tiene provisión. Él no se queda pues en crisis. Él puede darles la comida necesaria, tanto a ustedes como al ganado que traen. Solamente aprendan a confiar en la providencia de Dios. Ciertamente las cosas no nos van a llegar de la manera, de la forma, en el tiempo y en el lugar que nosotros quisiéramos, porque Dios no actúa así para con nosotros. Sí, quizá lo hará por allá, esporádicamente, es probable,
Pero regularmente Dios tiene maneras muy diferentes de hacerlo. Dios me considera sacarme 100 millones de dólares. Ay, qué a gusto iba a quedar. Ya no me iba a preocupar por ninguna crisis económica. Entonces sí iba a poder yo servirle a Dios sin ninguna presión, sin ningún estrés de tener que irme a trabajar, de que van a llegar los biles y tengo que pagarlos. No, yo voy a poder dedicarme a evangelizar por todo el mundo. Esa es la manera de pensar mía. Pero el Señor sabe que esa no es la forma en que yo le voy a poder servir. Él sabe que con 100 millones de dólares, ¿cuál es la calle más ancha de aquí de Bacaville, mis hermanos, que nosotros conozcamos? La Álamo, tal vez, la Pibari. Me va a quedar angostita de lo que me voy a inflar. ¿Y qué? Voy a irme a evangelizar. Me voy a olvidar de eso. Voy a querer comprarme el mejor carro, la mejor casa, tal vez hasta un jet privado, como lo tienen muchos ricachones de aquí de este país. Y a conocer el mundo y los 7 mares. Es probable. Bueno, la cuestión es que el Señor no hace las cosas como nosotros lo querramos. A veces sí las hará, pero no siempre, mis hermanos, gloria a Dios. Estamos hablando, vamos a Ageo capítulo 2. Este libro casi no lo vemos. Ageo es de los últimos libros del Viejo Testamento. Ageo es un libro que tiene solamente 2 capítulos. Allí en el capítulo 2, versículo 8, dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué está el Señor hablando estas palabras a través del profeta Ageo? En esta ocasión, la crisis que se echa de ver, si nosotros empezamos a leer desde el principio de este libro, es que los israelitas se preocupaban demasiado por sí mismos, se preocupaban demasiado por sus casas, y lo que era el templo de Dios, aquel templo que había reconstruido Esdras, Nehemías, y con la ayuda de otros judíos, lo tenían abandonado, lo tenían descuidado. Les dice el Señor, cada uno corre a su propia casa, dice, y ve por la mejor condición de que puedan tenerla, dice, pero ninguno se preocupa de que mi casa esté bien aseada, esté bien arreglada, dice, como que ustedes tienden a pensar de que si me dedican más tiempo a mí, no van a tener la remuneración que ustedes piensan que tienen dedicándose a ustedes nada más. Y por eso les dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Una forma de decir también lo que hemos venido diciendo: todo lo que existe es mío, y por lo tanto yo puedo proveer todo lo necesario. Mis hermanos, es una de las citas bíblicas que quise que viéramos. Venimos acá de Romanos capítulo 11, a donde quiero que vayamos otra vez. Gloria a Dios, y estamos en Romanos 11.
Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ya vimos las riquezas de Dios. Son profundas. Lo que el Señor pues sabe, conoce, nosotros no lo vamos a alcanzar. Ahora, en la segunda expresión, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mis hermanos, ya no voy a decirlo yo a la gente del mundo. Fíjense, escúchenme bien lo que voy a decir. Esto es muy importante. Nuestro hermano Salomón mencionaba unas palabras al inicio del tiempo que le correspondió aquí tomar. Una palabra que se llama desaliento. ¿Ya? El desaliento está por todos lados, decía nuestro hermano, y es cierto. Pero ese desaliento, dentro de las muchas crisis en donde nos hundimos, me gusta incluirme a mí en todo, mis hermanos. Yo no comulgo con los predicadores que se agarran diciendo que, por ejemplo, en las muchas crisis en que se hunden o en que se hunde la gente, porque yo también tiendo a veces a quererme hundir. Soy un ser humano también y necesito, gloria a Dios, de la misericordia del Señor y de su ayuda, de sus oraciones, gloria a Dios. Pero uno de los grandes problemas de la iglesia que pregona servirle a Dios y pregona confiar en Dios es que se quiere meter en esto que es insondeable. En esto, yo he dicho, insondeable es algo que por mucho que se trate de irse hasta abajo, nunca se le va a encontrar el fondo. Siempre va a haber algo que está más abajo y más abajo. Y nunca se va a poder conocer lo que es el plan de esa profundidad. Cuán insondables son. Pero aquí está hablando de algo muy importante, de los juicios de Dios, los veredictos de Dios, las resoluciones de Dios. He dicho con otras palabras, la forma en que a Dios le ha placido diseñar la historia, diseñar nuestra existencia en este mundo. Y muchas veces nos metemos en serios problemas porque queremos conocer los juicios de Dios a nuestra manera y nunca vamos a poder llegar a un punto satisfactorio de nosotros. ¿Cuántos no me han dicho? ¿Cuántas veces no me ha pasado por la mente? Simple y sencillamente como para tallarle un poquito por encimita nada más, ¿no? Y bueno, ¿por qué Dios, cuando formó los ángeles, cuando creó a Satanás, que fue el ángel, a final de cuentas, que resultó el más perverso, el más horrible, a pesar de haber sido depositario de más gracia, de más amor, de más misericordia de Dios, de más belleza de Dios, fue el que le pagó más mal? Pero, ¿por qué Dios los hizo así con ese problema? ¿Por qué Dios no los hizo de tal forma que no pudieran ellos contactarse con el mal y así no hubiera habido necesidad de que el pecado se dejara venir? Si todos los ángeles hubieran sido buenos, tal vez ahí hubiera parado todo. Sí,
la forma de la mentalidad humana que quisiera este diseño fuera así, no hubiera habido, lo más probable es que no hubiera habido pauta para que nosotros entráramos en escena. Pero suponiendo de que Dios hubiera seguido adelante, también ningún ángel le falló, todos los ángeles fieles a Dios allá, cantándole, alabándole, gloria a Dios, todos en fiesta. Pero que Dios también, pues, hubiera dicho al ser humano. Ahora el problema se iba a dejar venir en nosotros como se dejó venir. ¿Por qué Dios empezó así con Adán y con Eva, pues? ¿Para qué les puso ese árbol ahí en el huerto del bien y del mal? Cuando menos que no se los hubiera puesto, ellos hubieran sido perfectos, obedientes, no hubieran pecado. Ese pecado es el que ahorita nos tiene a nosotros en esta condición de lucha. Todos estuviéramos felices y contentos. Y el resultado de meternos en estos pensamientos con los cuales estamos cuestionando a Dios, equivale solamente a meternos en serios problemas. Equivale inclusive a hundirnos en estreses y en amarguras. Y finalmente, mucho cristiano que empieza con el pie derecho, al encerrarse en estos pensamientos y cuestionar a Dios de que no hizo las cosas bien, dice, no, mejor se van. Pero eso es exactamente lo que Satanás quiere. Eso es Satanás, lo que Satanás quiere, que meternos en nuestra mente, como él ya pasó por esa horrenda experiencia de que cuestionó a Dios, puso en tela de duda su perfección, su integridad, y no solamente él, sino que engañó a la tercera parte de los ángeles. Él sabe que eso es lo que hunde en la ruina al ser humano. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a hacer bien en tener bien presente estas palabras del apóstol Pablo. Cuán insondables son sus juicios, su manera de hacer las cosas de Dios. Nunca los vamos a comprender, pero a pesar de que nosotros no los comprendamos, eso de ninguna manera debe ser causa para que no confiemos en Él. A Él no se le va a descarrilar el asunto en las manos. No va a naufragar el barco que Él va capitaneando. Vamos a llegar seguros al puerto. Por mucho que arrecien las tempestades en la trayectoria, vamos nosotros con la garantía de que vamos a llegar finalmente seguros. Gloria a Dios. Va a haber tempestades. Tenemos ilustraciones literales en la palabra de Dios. Va a haber fuertes tormentas en el camino de la vida del creyente. Pero lejos de derribarlo, lejos de desalentarnos, deben servir para que nos enraicemos más en el Señor y que confiemos más en Él. Y que no nos vaya a reprender el Señor con aquellas palabras con las que reprendió a aquellos discípulos en una ocasión: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que aquello que nosotros no entendamos de Dios, no nos encaprichemos en querer entenderlo. Es lícito, mis hermanos, óiganlo bien, es lícito que nosotros nos hagamos muchas preguntas acerca del porqué del actuar de Dios, pero hasta ahí nada más. Tal vez es lícito inclusive hasta que le preguntemos al Señor: Señor, ¿por qué no hiciste las cosas más perfectas? Que el pecado no hubiera entrado a causar ruina. Hasta cierto punto puede ser lícito. Lo que no es lícito es que tomemos esas preguntas como pauta para
cuestionar a Dios de que no supo hacer las cosas bien. Ahí es en donde empieza a dejar venir nuestra ruina. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como vamos a ver ya después, ya terminamos, vamos a terminar la predicación aquí ya, vamos a terminar el versículo 33, simple y sencillamente por lo que dicen los dos versículos que siguen, o mejor dicho, el versículo 34. Solamente voy a leer esta primera parte como una introducción de la siguiente predicación. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? Es una de las preguntas retóricas que llevan implícita la respuesta, no expresamente ahí, pero ahí va implícita. ¿Quién entendió la mente del Señor? La respuesta implícita es nadie. Algunos pensaron que la entendían, pero se dieron cuenta de que lejos estaban de entenderla. Job, por ejemplo, es uno de ellos. Podemos desplegarnos en el libro de Job como el patriarca, inclusive hasta llegó a cuestionar a Dios en su desespero, en su humanidad, ¿no? Y el Señor le perdonó todos esos desesperos, todas esas palabras que mencionó atropelladamente, lo hizo entrar en razón, y al final de su reflexión él pudo decir: de oídas te había oído, Señor, de oídas, ¿sí? Mas ahora, él llegó a decir: mas ahora mis ojos te ven. Pero conforme a lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, es probable que sí haya tenido una visión más clara del proceder de Dios, pero nunca la tuvo en su total dimensión. No, el Señor solamente le dio material para que entendiera lo insignificantes que nosotros somos en comparación de su grandeza. Bueno, mis hermanos, terminamos la predicación de esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por las necesidades que presentó la hermana Elvia, por Socorro y por José, por la necesidad que presentó mi esposa, por la señora Aurelia, aunque ella ya está pues mentalmente sin función, cesamente, ya no conoce, pero pues acabamos de leer que el Señor no tiene limitación. Si la petición me la fueran a formular a mí de que yo hiciera algo ahí, hermanos, olvídense, no hay ninguna solución. Pero creo que el Señor sí tiene la solución, y muy facilita la tiene. Vamos orando, vamos dándole gracias a Dios. Aleluya.